viento viene, el viento se va por la frontera. El viento viene, el viento se va. El hambre viene, el hombre se va, sin más razón. El hambre viene, el hombre se va, ruta Babilón. Por la carretera, por la carretera. Ustedes ven el río está solo, es un río muerto socialmente, con muy poca actividad, y eso es lamentable porque el río atraviesa Colombia y sería un punto de unión fundamental para avivar la cultura. O sea, Colombia ha perdido históricamente al río como parte esencial de su cultura, y eso está ligado a un antecedente colonial. Lo primero que hace los españoles, una de las primeras acciones de guerra que realiza, es partir las relaciones indígenas, la lectura del territorio indígena, que es como en toda sociedad. En las dos orillas del río está la misma comunidad. Los indígenas eran las mismas personas los que estaban a la orilla occidental y a la orilla oriental. Y esto inmediatamente el conquistador lo entiende, y como estrategia de guerra y estrategia política rompe esas relaciones, pone por regla general a los indígenas en el costado occidental, en el costado oriental, y arma sus pueblos en el costado occidental. Eso rompe inmediatamente las relaciones de comercio, las relaciones sociales, las relaciones culturales, y esa herencia la tenemos en el orden republicano. En la actualidad, a el costado occidental tenemos el departamento de Bolívar, y en el costado oriental tenemos el departamento del Cesar. Y aunque las poblaciones se leen como comunidades, hay una herencia tan larga que incluso usted en un pueblo en el costado occidental come suero delicioso, pero en el costado oriental no. Hay una diferencia gastronómica incluso, o si uno va de pueblito en pueblito, uno va viendo que esas culturas cambian, y eso políticamente es bastante deficiente, porque divide a las sociedades y a las comunidades. Comunidades que deberían estar unidas están divididas administrativamente. Entonces el alcalde de ese lado del territorio no tiene ningún tipo de jurisdicción, o el juez no tiene ningún tipo de jurisdicción con el que está al frente de ese mismo territorio. Eso finalmente, pues aclaro, es una de las razones por las cuales el río socialmente está muerto, cuando debería ser una arteria fundamental en nuestro país.
Nosotros somos una facultad de ciencias jurídicas y tenemos allí, hemos constituido un grupo que se llama Espíritu del 91, que además está compuesto no solo por abogados, sino por estudiantes de Derecho, estudiantes de Antropología, estudiantes de Ciencia Política, y queremos acompañar a esta comunidad que tiene muchas precariedades, pero una de ellas consiste en la falta, en la ausencia de recursos jurídicos y políticos para la defensa de sus derechos sobre el territorio. Lo que nosotros queremos hacer es brindar y proveer recursos jurídico-políticos para hacer defensa de los derechos que estas comunidades tienen sobre el territorio que habitan. Pues esta comunidad pues tiene una historia de 22 años. Ese pueblo fue fundado, ese corregimiento fue fundado hace 22 años y surge en torno a la extracción minera. Surge cerca a una mina que se denomina la mina de Buena Seña. Esta comunidad lo primero que hace es explotación de la mina, pero de manera paulatina va invirtiendo sus recursos en agricultura y en las formas en que los campesinos de estas regiones empiezan a asentarse y a consolidar territorialidades. En ese sentido, ellos subsisten de una mezcla de minería y agricultura para poder proveer su subsistencia. Estas actividades fueron abruptamente interrumpidas por el proyecto paramilitar de hacer control de estos territorios en la zona, y desde esa época hasta el día de hoy ha sido muy difícil consolidar esa estabilidad en la vida y esa construcción del tejido social que hace una comunidad. Respecto de la actividad extractiva del oro, hay participación de dineros ilícitos o de actividades ilícitas respecto de la actividad extractiva y asimismo respecto de la actividad comercializadora. Respecto de la actividad extractiva, dado que es una fuente de riqueza que el Estado, ahí hay dos versiones: o no tiene los recursos para proteger a nivel nacional por la extensión del territorio, y estaríamos hablando de una ausencia o una incapacidad de hacer ejercicio de soberanía en todo el territorio nacional, o por estas mismas por las mismas mafias que quieren controlar esos recursos, cooptan el Estado, lo sobornan y hace que el Estado no aplique la ley sobre esas riquezas y la forma en que se debe hacer la explotación. Entonces, lo que termina pasando es que
métodos de extracción muy rápidos que tienen un grado muy fuerte de eficiencia en la cantidad extractiva, que además cuestan, además necesitan unas grandes inversiones de capital, son apoyadas, están en la zona por grupos armados ilegales, pero como le vengo diciendo, una de las posibilidades es que además estén allí con la aquiescencia de las autoridades, de los cuerpos oficiales armados que están sobornados o tienen una participación en este negocio. En esta comunidad y en muchas de las comunidades de la región no hay una visión positiva del Estado. El Estado es desde el mismo momento en que el Estado es quien tiene la titularidad para otorgar el derecho de extracción minera, y ellos son los habitantes del territorio, y el Estado se percibe como un agente extraño al territorio. Desde ese mismo momento, el Estado no tiene, desde la percepción de las comunidades, no tiene una perspectiva de integración social, que sea un elemento que va a integrar la sociedad, que va a estar en pro de la sociedad, que va a traer réditos y beneficios para la comunidad. La percepción generalizada es contraria, al revés, es uno de los competidores más, de los comerciantes más, que viene a hacer extracción y que incluso se va a vender al mejor postor. Como ellos no tienen la capacidad y los recursos jurídicos ni económicos para ofrecer un contrato, para ofrecerle una buena oferta al Estado, el Estado va a preferir a otros oferentes que tienen mayores recursos jurídicos, mayores recursos políticos y mayores recursos económicos. Entonces, finalmente, para ellos el Estado es otro agente más, otro comerciante más que está aspirando a los recursos que ellos consideran son propios por ellos habitar esas zonas históricamente, haber hecho uso de esas zonas históricamente.